Tijuana, Baja California, y contamos con unos expertos para hablar del tema de teocracia suní y fundamentalismo islámico. Les presentamos a la experta Lizeth Pintor, Brenda Alba y Sergio Rojo, que nos hablarán del tema. Hola, muchas gracias por invitarnos. Antes de abordar cualquier tipo de análisis, considero que es muy importante conocer cuál es nuestro objeto de estudio. En este caso, Arabia Saudí. El Reino de Arabia Saudita es un país situado en la península arábiga. Limita con los países de Jordania, Irak y Kuwait al norte, con Emiratos Árabes Unidos y con Qatar al este, junto con el Golfo Arábigo. Por último, con Omán y con Yemen en el oeste. Su gobierno es una monarquía absoluta basada en los principios del wahabismo, que es una rama radical del Islam. Cuenta con más de 32.27 millones de habitantes, de los cuales más del 80% de la población es suní. Es por esto que es muy importante realizar un análisis sobre la teocracia suní y el fundamentalismo islámico. A continuación, les traemos un video en el que explicamos de una manera mucho más detallada este tema. Muchas gracias y adelante con el video. El Islam es la segunda religión con más adeptos del mundo, cerca de 1.300 millones de fieles. La razón fundamental de su división es que ambos creen ser los portadores de la fe pura y verdadera de la auténtica voluntad de Alá. Esta historia se remonta al año 632 después de Cristo, cuando Mahoma, mensajero de Alá, murió sin descendencia masculina. Con ello empezó entre los musulmanes una lucha para ver quién sería el heredero del profeta por el puesto de jefe califa. La comunidad musulmana se dividió. Por un lado aparecieron los chiitas, partidarios de Ali, que era primo de Mahoma y estaba casado con su hija Fátima. Lo consideraban el único heredero legítimo por su vínculo de sangre con el profeta. Paralelamente, otro grupo se acogió a la Sunna. De ahí el nombre sunitas. La Sunna es un texto sagrado que recoge prácticas, citas y enseñanzas de Mahoma que han de ser tomadas como un modelo por el resto de musulmanes. Según los sunitas, el califa debe ser elegido por la comunidad musulmana, que en la práctica fueron las familias más influyentes de la Meca y la Medina, así como el círculo de seguidores y familiares más cercanos al difunto Mahoma. Cuando se habla de teocracia, se habla de una forma de gobierno donde el Estado y la religión se encuentran unidos y, por lo tanto, el gobernante ejerce su poder en nombre de Dios. En este caso, se considera que Arabia Saudí es una teocracia debido a que establece un gobierno monárquico absoluto, donde la base para su gobierno es el Corán, la Sunna y la Sharia. El sistema de gobierno en Arabia Saudí se conforma principalmente por el rey, el príncipe de la corona y el gabinete. El rey es quien encabeza el gobierno como el principal comandante del ejército, primer ministro y como presidente del Consejo de Ministros. El establecimiento del wahabismo como corriente político-religiosa en Arabia Saudí tiene sus orígenes durante el siglo XVIII con Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, y su éxito se debe a la relación que se formó entre este y la Casa Saud, la dinastía reinante en Arabia Saudí. Abdul Wahhab fue un clérigo y reformador suní de la escuela Hanbalí, perteneciente a la familia de los Wahhab, un clan de clase alta en Arabia. Él fue un prestigioso ulema que abogaba por el retorno a la forma original del Islam. Se dedicó a viajar por toda la península arábiga predicando su ideología, lo que ocasionó que fuera perseguido por aquellos líderes que miraban sus enseñanzas como una amenaza. Abdul Wahhab encontró protección en la ciudad de Al-Diriyah, donde gobernaba Muhammad bin Saud. La implementación del wahabismo comenzó cuando Abdul Wahhab e Ibn Saud crearon el Pacto de Al-Diriyah, donde se establecía que en el estado de Saudí los pertenecientes a la Casa Saud se encargarían de los asuntos del gobierno y seguridad, mientras que el clérigo se encargaría de los asuntos religiosos. A partir de entonces, esta corriente se volvió la forma correcta de actuar en el estado, siguiendo las enseñanzas coránicas, buscando la vuelta a los fundamentos de la fe musulmana y condenando cualquier innovación. El expansionismo del wahabismo y la creación del reino moderno de Arabia Saudí se dio hasta
principios del siglo XX, cuando la Casa de Saud conquistó la Meca y la Medina en los años 20 y tomó fuerza en los años 30 cuando se descubrieron los yacimientos de petróleo en la península arábiga. Estos descubrimientos fueron el impulso de dicho expansionismo, debido a que a través de los fondos que se comenzaron a obtener de la exportación de petróleo y gases fósiles, se creó un mecanismo de inversión centrado en la financiación de mezquitas o centros culturales islámicos en todo el mundo. الله أكبر Es necesario remontarnos al año 1979 por los eventos de la Revolución Islámica en Irán y la invasión soviética a Afganistán, siendo el fundamentalismo islámico una referencia a un conjunto de fenómenos político-culturales bastante complejos y diferenciados entre sí. Esta terminología se usa para referirse a la interpretación rigorista del Islam, que justifica el uso de la violencia para alcanzar objetivos políticos, siendo el más comprensivo de ellos el establecimiento de una sociedad basada en los preceptos tradicionales islámicos. Esta ideología evita todas innovaciones y prácticas ajenas a la religión musulmana. La intención de estos grupos es, por tanto, revocar todos los códigos y normas sociales importados y modernizados para instalar e imponer en sus sociedades todo el cuerpo y aparato de la Sharia, o ley islámica, con todas sus leyes, castigos, jurisdicción y forma de gobierno. El Islam político tomará forma a partir de 1928, con el nacimiento en Egipto de la Sociedad de los Hermanos Musulmanes. No obstante, no sería hasta el triunfo de la Revolución Popular de Aqeecida en Irán de 1979 cuando tomó relevancia para los países occidentales. Desde 1990, el fundamentalismo islámico fue un término generalizado que la prensa comenzó a utilizar por la década de 1980, cuando surgió la Revolución Islámica de Irán, tratando de encasillar a los grupos radicales y militantes. Dicho vocablo se aplica tanto para un movimiento chií y de etnia persa como un grupo militante sunita de etnia pashtun, o para la religión estatal de la corte sunita wahhabí en el Reino de Arabia Saudí. Para entender el Estado Islámico hay que empezar por lo primero. Vamos a partir con Al-Qaeda. En Al-Qaeda se desprende la primera célula llamada Al-Nusra. Este corte fue debido a que Al-Nusra consideraba a Al-Qaeda demasiado moderado dentro de sus disciplinas. No obstante, en Siria se vuelve a desprender otra célula, pues consideraban a la Al-Nusra demasiado moderada. Aquí es donde encontramos a ISIL o Daesh. Es entonces en donde el Estado Islámico pasa a formar parte de la corriente sunita del Islam, identificada como una organización yihadista en referencia a los principios radicales y a la violencia que rige el grupo por la yihad. Hace referencia a la Guerra Santa, entendida como una lucha violenta en defensa del Islam. Sin embargo, dentro de la corriente musulmana existe la otra versión del yihad, pues la otra parte de fieles asegura que esta hace alusión a la lucha interna por ser el mejor creyente. Arabia Saudita tuvo que ver con la fundación de este grupo, ya que en un principio este grupo fue financiado por algunos países del Golfo Pérsico para colaborar con el derrocamiento de Bashar al-Assad en Siria. Aunque gracias a sus victorias el grupo logra obtener su propio financiamiento, ahora a tan solo escasos 3 años de su formación ha alcanzado a obtener mayor capacidad de financiamiento que Al-Qaeda. Podemos definir que dentro de los objetivos del grupo, o el objetivo principal como tal, es establecer una república islámica en Siria. Busca homologar las leyes domésticas, que las constituciones se apeguen a la Sunna, que el pecado sea considerado como un delito. También propone como castigos las amputaciones de extremidades a todos aquellos considerados como pecadores.